Vamos a la palabra esta mañana. Abran la escritura en Deuteronomio. Estamos leyendo el libro de Deuteronomio. Esta es la segunda parte. Hace 8 días iniciamos este tema que se titula ¿De qué vives? Es una pregunta. ¿De qué vives? Parte 2 sería esta. Y surgió esta enseñanza al leer, como estamos haciéndolo devocionalmente toda la iglesia, en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, diga conmigo, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Me encanta esa voz de Alejandra allá. Llena el santuario. ¿De qué vives tú? Aquí está diciendo para que tú sepas que no solo de pan vivirá el hombre. Es una necesidad vital alimentarnos. Voy a recordar algunas cosas por los que no vinieron hace 8 días. Voy a recordar que nosotros naturalmente vivimos por lo que entra a través de nuestra boca, el alimento, lo que entra a través de nuestra nariz, el oxígeno, el aire, los 2 elementos vitales para la vida. El alimento, el oxígeno. Y espiritualmente aquí el Señor está diciendo, no solo de pan vives tú, porque no solo tú eres materia, no solamente eres alguien físico, sino también eres un ser espiritual. Por eso necesitas vivir ¿de qué? Además de pan, necesitas vivir de lo que sale de la boca de Dios. Y vimos 3 cosas que salían de la boca de Dios hace 8 días. Y quedé de darles la cuarta, pero voy a rápidamente decirles las 3 cosas que vimos. Primero, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabe que el Señor me completó? Esto no se lo dije hace 8 días. No sé de dónde, ahorita no me acuerdo de dónde, pero alguno de los maestros que leemos, que estudiamos, enseñanzas, él fue que al original, y él dijo que lo que el Señor sopló fue aliento de vidas, no solo de vida. La palabra en el hebreo, aliento de vida, está en plural. Lo que Dios sopló fue aliento. ¿Qué sale de la boca de Dios? Aliento de vidas. No solo de vida como está en nuestra traducción, sino de vidas en plural. Porque el hombre fue creado para vivir en 2 dimensiones, en 2 niveles. El nivel terrenal y el nivel celestial. El nivel material, el nivel espiritual. Por eso Dios sopló aliento de vida. Él formó, y esa es la parte de su alma, formó al hombre y después sopló en él el espíritu, su aliento de vidas. Y cada mañana usted debiera, antes de salir de la cama, quizá poner su nariz hacia el cielo, su rostro hacia el cielo, y decirle: Señor, gracias por tu aliento. ¿Sabes? Si estás aquí hoy, si vives hoy, es por el aliento de Dios. De hecho, la Biblia dice que cuando sale el Espíritu, que es el aliento de Dios, el hombre muere, físicamente también, muere físicamente. Luego, cada día que sea consciente, cada día, dile: Señor, sopla tu aliento sobre mí. Y decíamos hace 8 días, que cuando la expresión dice sopló aliento de vida, ¿dónde lo sopló? En su nariz. Y para poder soplar en la nariz tuvo que haber un contacto muy íntimo
casi que un beso. Porque no dice la Biblia que Dios sopló sobre el hombre. Allá, dice sopló en su nariz. Y aunque algunos tenemos nariz más grande que otros, sin embargo, para soplar en la nariz toca estar muy cerca. Yo les decía que había hecho el ejercicio con Cintia de soplarle en la nariz, y literalmente para poder hacerlo fue un beso. El primer contacto del ser humano que le dio vida fue un contacto de intimidad. Por eso nuestro tiempo con Dios debe ser para recibir su aliento cada día. Nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad, nuestra devoción, intimidad con Dios, recibir su aliento de vida. Pero también sale de su boca, con su aliento de vida, sale la identidad para cada uno de nosotros. Sale la identidad para cada uno de nosotros. Leíamos de Lucas capítulo 3, versículo 38, cuando se dice de la genealogía de Jesús. Al terminar se dice de Adán, que Adán fue hijo de Dios. Su aliento de vidas, que le impartió espíritu de vida, allí también venía la identidad, para que la Biblia diga que Adán era hijo de Dios. La identidad viene de la boca de Dios. Si hay algo que el diablo ha querido y ha logrado destruir en el ser humano, y lo que pretende destruir antes que nada es la identidad. La identidad. Por eso con la caída se perdió mucho de la identidad. Y cuando leíamos en el Evangelio de Mateo capítulo 3, en el bautismo de Jesús, Jesús está allí siendo bautizado por Juan, y hay una voz del cielo que le dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Pero lo interesante es que Jesús todavía no había hecho nada para lo cual había venido a esta tierra. No había dado su primer predicación, no había hecho su primer milagro, no había sanado, no había liberado a ningún endemoniado. Jesús era anónimo. 30 años allí en el anonimato, en la carpintería de Nazaret. Aún Juan todavía no lo conocía. Fue allí en el bautismo que lo reconoció, cuando vio que el Espíritu Santo descendió sobre él. Sin embargo, el Padre le está diciendo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Porque una de las cosas con las cuales hemos sido deformados en cuanto a nuestra identidad, y aún como cristianos, es que debemos ganarla. Es que debemos hacer algo. Es que tenemos que conseguir la aprobación de Dios. Sabes, cuando tú pusiste tu fe en el Señor Jesús, ya fuiste acepto en el amado, dice Efesios capítulo 1. Nos adoptó como hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Por eso es que el capítulo 1 de Efesios es vital para poder llegar al capítulo 6 de Efesios, que es la guerra espiritual. Mucha gente se mete en guerra espiritual sin saber quién es en Cristo Jesús. Por eso el capítulo 1 está establecido allí para que cada uno de nosotros sepa quién es, sepa dónde está, cuál es su posición, sepa cuál es el poder que lo respalda. Todo eso está en el capítulo 1. Pablo decía que el Señor les dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y revelación, para que alumbre los ojos del entendimiento y puedan comprender todo lo que son, todo donde están posicionalmente en Cristo, lo que pueden hacer en Él, lo que tienen en Cristo, antes de pretender meterse en guerras espirituales y en otras cosas. Identidad. Y yo les aseguro, amados, que muchos de nosotros hemos querido, a través de los medios de gracia, yo en un comienzo de mi vida cristiana quería alcanzar identidad por mi obrar, por mi hacer. Y los medios de gracia son, entre otros, la oración, el ayuno, las vigilias, la lectura de la palabra, el evangelismo. Yo quería que haciendo eso yo tenía satisfecho a Dios.
y convertimos los medios de gracia en fines en sí mismo. No es cierto que la oración lo puede todo, no es cierto. Pero muchos dicen que la oración lo puede todo. No, el que todo lo puede es el Espíritu Santo. El que todo lo puede es el Padre, que estableció un medio que es la oración. Es distinto. Pero sabe que con facilidad nosotros ponemos los medios de gracia como fines y casi que adoramos la oración, casi que adoramos el ayuno, casi que adoramos. Eso es religiosidad. Al único que se debe adorar, ¿a quién es? A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, Él estableció el ayuno, Él estableció vigilar, Él estableció la oración, pero son medios ¿para qué? Para cumplir su voluntad. ¿Me están entendiendo eso? Porque venimos de un trasfondo religioso y se nos adhiere, se nos pega eso. Y entonces estamos con facilidad desenfocados. La identidad no se consigue con lo que tú sudes. No se consigue la identidad. Viene de la boca de Dios. Él te nombró. Dice Isaías 43, te puse nombre. Mío eres tú. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy un hijo suyo. ¿Tú vives en esa dimensión? Que tú eres un hijo suyo. Mío eres tú. Te puse nombre. Isaías 43. Mío eres tú. Ahora, fallamos, pecamos. Claro que sí. Dejamos de ser hijos por eso. Allá los chicos que patalean y todo, dejan de ser hijos porque están portando mal allá. Bueno, los corrigen, ¿verdad? Si los aman, los corrigen. Toda la semana la tienen en entrenamiento para que el domingo se porte mejor, ¿sí o no? Entonces Dios a quien ama, disciplina. Corrige a todo aquel que llama su hijo. Inmediatamente después del bautismo, ¿qué sucedió? En el desierto, ¿qué sucedió? El diablo vino a atacar directamente. Y no solamente fue durante la tentación del desierto, fue toda la vida de Jesús. En el desierto le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí es donde salió Mateo 4:4. Mateo 4:4, Jesús que meditaba, Jesús que era un hombre de la escritura, Jesús que conocía la palabra, porque era la palabra, pero además como hombre estudioso de la palabra. Jesús en Mateo 4:4, cuando le dice al enemigo, viene a que ponga en duda su identidad, que dude de quién es Él. El Padre le acaba de decir, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y enseguida el diablo le dice, si eres Hijo de Dios. Lo quiso poner a dudar, lo mismo que hizo dudar a Adán, hijo de Dios, en el huerto. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol del huerto. Puso a dudar de la integridad también de Dios. Jesús cuando dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, Mateo 4:4, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se refirió exactamente a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Pero a lo largo de la vida, siempre el enemigo atacó a Jesús con su identidad. Hasta en la cruz le decía, si eres hijo de Dios, desciende, bájate, sálvate a ti mismo. Haz algo para demostrar que eres hijo de Dios. Haz algo, trabaja, suda para demostrar que eres hijo de Dios. Todo lo que quería el enemigo era hacerlo dudar, y todo lo que quiere es hacernos dudar quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuántos pueden decir, yo soy hijo tuyo, oh Dios? Y frente a las dificultades que
enfrentamos, ¿qué vamos a declarar? Yo soy un hijo tuyo. Yo soy una hija tuya. Mío eres tú. Mi hija, mi hijo eres tú. Ahora, lo tercero que hablamos fue del maná. Del maná. No me voy a quedar ahí. Ustedes pueden leer lo del maná en Éxodo 16. Pero vimos principios del maná que según Deuteronomio 8 procedió de la boca de Dios ese maná. Vino de la boca de Dios el maná también, para alimentarlos 40 años en el desierto. Quiero hoy terminar este tema de qué vives tú, basados en el que hemos leído de Mateo 4:4. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, diga palabra, que sale de la boca de Dios. Cuando se estudia la Biblia, es muy importante ver los verbos, los tiempos de los verbos. Esta es una palabra que salió de la boca de Dios, que salió de la boca de Dios. Este libro contiene el logos de Dios. En el griego hay dos palabras, por lo menos dos palabras, que al español se traduce palabra como tal. Dos términos que se traduce igual para nosotros, pero son dos términos distintos en el idioma original. El logos y el rema. Cuando usted busca el original de Mateo 4:4, ese término palabra, ese término es rema. Vivimos por lo que sale de la boca de Dios. Quiero dejarles algunos pensamientos sobre logos y rema. El Espíritu Santo es el agente que vivifica el logos, que es lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito, la palabra que salió por inspiración del Espíritu a más de 40 personajes. Mira, más de 40 escritores fueron los que Dios usó para redactar la Biblia. Y esa fue una palabra que salió, un logos, y está escrito. Cuando nosotros hoy en el 2013 venimos cada mañana al logos de Dios, el Espíritu Santo vivifica ese logos, eso escrito que Él dijo, y se nos vuelve un rema que Él dice, porque es de lo que sale de la boca de Dios. Es el Espíritu Santo el agente que vivifica. Por eso usted no puede leer la Biblia como lee el Heraldo, como un libro cualquiera más, leerlo por leerlo solamente. Usted debe tener la expectativa cada día. Señor, gracias por vivificar el logos, tu palabra escrita, para que sea un rema para mí y yo pueda vivir este día por lo que sale de tu boca. Y no solamente tenga un conocimiento, y está bien saber, conocer la Biblia, leerla. Hay planes de estudio o de lectura por un año, está bien leer la Biblia. Es necesario tener la Biblia memorizada, conocerla, pero aún más, además de eso, permitir que el Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos revele el rema de su palabra, que la vivifique para nosotros. ¿Sabe? Logos es lo que tú sabes de la Biblia. Rema es lo que verdaderamente tú crees de la Biblia. El logos es lo que tú sabes. Tú sabes versículos. El Señor es mi pastor. No se lo saben todos, perdón. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pero cuando abrimos la nevera y no hay nada, no, esta vida que me ha tocado a mí, esta desgracia en la que yo ando, esta ruina por la que estoy pasando. Entonces tú tienes un logos, Jehová es mi pastor,
pero tú no lo crees. Y te puedes memorizar todos los versículos y muchos versículos, pero realmente lo que es rema para ti es lo que sale de tu boca. El rema de Dios es aquello que el Espíritu Santo ha vivificado en tu corazón, como un horno, dice, en mi meditación, creo que es el Salmo 39, en mi meditación se encendió fuego como un horno. Tú meditas de día y de noche, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo meditas, y deja de ser algo que sabes solamente, como logos, y entonces está dentro de ti como un fuego rema, que cuando abres la nevera y no hay nada, sale de tu boca, gloria a Dios, la va a llenar todita, sobrenaturalmente. Entonces dejó de ser algo que solo sabes, para ser algo que crees. Dejó de ser el logos para ser tu rema. Las dos palabras, Jesús mismo definió el rema en Juan 6:63. Jesús mismo definió en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, que sale de la boca de Dios, aliento de vidas, el Espíritu de vida. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y cuando tú vas al original de Juan 6:63, el término las palabras es rema. Cuando tú vas al original, allí es rema. El rema de Dios, ¿qué es? Es espíritu y es vida. El rema de Dios. La letra mata, dice la Escritura, pero el que da vida es el Espíritu. Y cuando tú crees con el corazón y confiesas con tu boca, tú estás operando en el Espíritu de vida. Cuando tú le hablas a esas circunstancias, el rema de Dios, cuando tú le declaras a ese monte, quítate y échate en el mar, a esa enfermedad, a esa condición familiar, económica, cuando tú le hablas lo que has meditado, lo que Dios te ha dado, lo que el Espíritu Santo ha vivificado de ese logos, entonces sale de tu corazón por tu boca, porque Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, hablará la boca. Habrá rema de Dios en tu espíritu, en tu corazón. Espíritu y vida saldrá por tu boca. Y entonces tiene todos los efectos, vamos a ver en la Escritura, que produce el rema de Dios. ¿Qué produce el rema de Dios? En Lucas capítulo 5, me gusta esa porción, ese pasaje de Lucas 5, del 1 en adelante. En esta porción están los dos términos en el original, los dos términos que se traducen en nuestra versión palabra. En el versículo 1 de Lucas 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En el original es logos. Pudiéramos decir, la doctrina es el logos de Dios. La enseñanza general que todos debemos conocer, el logos. La gente estaba allí para oír la palabra de Dios, el logos. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y a los pescadores que, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual es de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba el logos, el mensaje, la voluntad general de Dios para todos, el logos. Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro
y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. En el original es rema. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jesús dio una palabra distinta a la que estaba diciendo en la barca a la multitud. Jesús le dijo a Pedro: echa la red para pescar. No le dijo: eche la red otra vez a ver si de pronto a lo mejor, tal vez, quién sabe, ya han tratado tanto que una vez más queda. Muchas veces bueno, ya lo hemos intentado una vez, necesita más, a ver si de pronto. Jesús dijo: echad vuestra red para pescar. Mira, Pedro le dice: Maestro. Aquí el que sabe de peces soy. Jesús era de profesión carpintero. Y cuando Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos cogido, nada hemos pescado. Y no eran unos novatos. Pedro y su gente no eran gente que estaba ahí pues haciendo sus primeras tiradas de la red. De familia, de tradición, de profesión, pescadores. Y nada habían cogido. Pero en tu palabra echaré la red. Wow. A veces Dios nos dice algo que como que nos ofende nuestra mente. Nos ofende porque nosotros no la sabemos toda. Porque nosotros, wow, ya somos profesionales en el arte, profesionales en el oficio. A veces el Señor dice cosas que va como en contra de todo, como en contravía de realidad. Porque ¿cuál era la realidad? No había peces. No habían cogido en toda la noche. No había. Se habían escondido, habían desaparecido, no estaban ahí. Cualquiera que fueran las cosas. Pero cuando Jesús dio su palabra rema, ¿sabe? Características de esta palabra: es una palabra creativa. El rema de Dios, si tú lo llegas a obtener, y yo les he dicho con alguna ocasión, lo que realmente tú necesitas para tu situación que estás atravesando, si me escuchas esto, ya valió la pena hoy. Lo que realmente tú necesitas para la situación que estás viviendo es que Dios te dé un rema, es que el Señor te dé una palabra con la cual tú puedas hacer tu batalla, con la cual tú puedas entonces juntamente con Él traer a existencia las cosas que no son, llamar las cosas que no son como si fueran. Jesús, cuando le dio esta palabra, estaba trayendo vida, espíritu y vida. Allí se crearon esos peces. Si no lo había, allí se formaron cuando Él dijo: echen su red para pescar. O allí acudieron todos los que estaban en otro lado, ahí a ese lugar donde estaban ellos. La palabra rema, la que sale de la boca de Dios, por la que debemos vivir nosotros, es una palabra creativa. Diga conmigo: creativa. Y de hecho, el libro de Proverbios dice: el poder de la vida y de la muerte están en poder de la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Cuántas cosas por ignorancia hemos destruido por lo que hablamos, como hablamos sobre los hijos, sobre la pareja, sobre el trabajo, sobre la vida? Cuántas cosas hemos destruido. Pero hoy debemos entender, tenemos una tremenda bendición y responsabilidad que es poder dar y traer vida con nuestras palabras. También el rema de Dios es la palabra de fe. La palabra de fe es el rema de Dios. La doctrina
es el logos, las palabras de fe, es el rema de Dios. En Romanos capítulo 10, lo usamos mucho en evangelismo, Romanos 10, vamos a leer el versículo 8 de Romanos 10. Mas ¿qué dice? Romanos 10, 8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El término palabra de fe es rema, ahí en esa porción. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe? El rema es la palabra de fe, fe para ser salvos. Las personas que vienen por primera vez, que nunca hayan estado en una reunión. Todos nosotros alguna vez vinimos por primera vez a una iglesia cristiana y se nos dio la oportunidad de hacer una oración de fe. Posiblemente se nos citó este texto que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón. Quiero que tengas esto muy presente. No es solamente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, como la nueva era dice que las palabras, las palabras, las palabras. Aquí hay una combinación de fe del corazón con confesión de la boca. No es solamente hablar y hablar y hablar por hablar. Es lo que creas en tu corazón. Yo les ponía en el Instituto Bíblico este ejemplo. No tengo una bala,